Nantes y Francia. 21 de abril de 2011. En una tranquila zona residencial del norte de la ciudad, varios agentes de policía vuelven a entrar en una casa situada en el número 55 del Boulevard Robert Schuman. No es la primera vez. Durante los días anteriores ya habían inspeccionado la vivienda. La familia que vivía allí parecía haberse marchado. Los dormitorios estaban prácticamente vacíos. Habían desaparecido ordenadores, teléfonos, discos duros y fotografías. El correo ya no se acumulaba porque incluso el buzón había sido desmontado. Todo parecía indicar que los Dupont de Ligonnès habían abandonado Nantes, pero había algo extraño. Nadie sabía realmente dónde estaban, y las explicaciones sobre su desaparición no terminaban de encajar. Aquella mañana, los investigadores deciden buscar una vez más. Esta vez prestan especial atención a la terraza. Comienzan a retirar objetos, tablas, escombros, tierra, y entonces descubren algo. Bajo aquella terraza existe un espacio que ha sido cuidadosamente ocultado. Los agentes empiezan a excavar. Lo que encuentran cambia completamente la investigación. Primero aparece un cuerpo, después otro, y otro, hasta 5. También encuentran los cadáveres de los 2 perros de la familia. Las víctimas son identificadas como Agnès Dupont de Ligonnès y sus 4 hijos, Arthur, Thomas, Anne y Benoît. Prácticamente toda una familia ha sido asesinada y enterrada debajo de su propia casa. Pero falta alguien, el padre, Xavier Dupont de Ligonnès. Cuando la policía encuentra los cuerpos, Xavier ya lleva días viajando solo por Francia. Y existe una imagen que pronto se convertirá en una de las más inquietantes de la historia criminal francesa. Una cámara de seguridad lo muestra saliendo de un hotel en el sur del país. Camina hacia el exterior, lleva una bolsa o funda al hombro, abandona su automóvil y desaparece. 15 años después, nadie ha podido demostrar de manera concluyente qué ocurrió después de aquella imagen. Esta es la historia de una familia asesinada, de una desaparición extraordinariamente preparada y de uno de los hombres más buscados de Francia. Esta es la historia de Xavier Dupont de Ligonnès. Antes de convertirse en el centro de uno de los casos criminales más conocidos de Francia, los Dupont de Ligonnès parecían una familia relativamente convencional. Vivían de alquiler en Nantes. Xavier tenía 50 años, su esposa, Agnès, 48, y tenían 4 hijos. Arthur, de 20 años, era hijo biológico de Agnès de una relación anterior y posteriormente había sido reconocido por Xavier. Estudiaba informática y también trabajaba en una pizzería. Thomas tenía 18 años. Estudiaba musicología en Angers. Debido a sus estudios, vivía parte del tiempo fuera de Nantes. Anne tenía 16. Benoît, el menor, apenas 13. Los 2 estudiaban en un establecimiento católico de Nantes. Desde fuera, los Dupont de Ligonnès podían proyectar la imagen de una familia católica, tradicional y relativamente acomodada. Pero detrás de aquella imagen existían problemas que pocas personas podían ver, especialmente económicos. Xavier procedía de una familia católica tradicional de Versalles. Su infancia estuvo marcada por una situación familiar peculiar. Su padre había abandonado el hogar y su madre Geneviève desarrolló con el tiempo un entorno religioso de carácter místico y apocalíptico. Décadas después, el psiquiatra judicial Daniel Zaguri estudiaría el caso entrevistando a familiares y personas que habían conocido a Xavier. Según su interpretación, aquellas creencias pudieron influir en su desarrollo psicológico. Pero existe una distinción importante. Zaguri nunca examinó directamente a Xavier. Por tanto, cualquier interpretación psicológica realizada posteriormente debe considerarse una hipótesis profesional, no un diagnóstico. Xavier y Agnès se casaron en 1991. Durante los años siguientes formaron una familia y pasaron temporadas fuera de Francia. Xavier sentía además una especial fascinación por Estados Unidos.
Había viajado allí anteriormente y llegó a realizar una larga estancia norteamericana junto a su familia. Años después, ese vínculo con Estados Unidos reaparecería de una forma absolutamente inesperada, porque sería precisamente Estados Unidos el país utilizado por Xavier para explicar por qué toda su familia había desaparecido. Profesionalmente, Xavier había intentado desarrollar diferentes proyectos comerciales, pero ninguno parecía haberle proporcionado la estabilidad que buscaba. Para 2011, su situación financiera era extremadamente delicada. Según informó posteriormente la Fiscalía, sus ingresos declarados rondaban apenas los 4.000 euros anuales y tenía importantes deudas. Entre ellas había una especialmente problemática: aproximadamente 50.000 euros que debía a una antigua amante. La mujer había iniciado acciones para recuperar el dinero. El 5 de abril de 2011, un agente judicial llegó incluso hasta la casa familiar. Encontró la vivienda cerrada, pero los problemas habían comenzado mucho antes. Existe un correo electrónico atribuido a Xavier, enviado en 2010 a una mujer con la que había mantenido una relación. En aquel mensaje hablaba de su ruina y contemplaba escenarios extremos relacionados con la desaparición, el suicidio e incluso la muerte familiar. Eso no demuestra que en 2010 existiera ya un plan homicida, pero retrospectivamente el mensaje adquiere una dimensión perturbadora, porque durante los meses siguientes comenzaron a ocurrir cosas muy concretas. En diciembre de 2010, Xavier se inscribió en un club de tiro de Nantes. En enero de 2011 murió su padre. Xavier recibió entonces una carabina calibre .22 Long Rifle que había pertenecido a él. En febrero obtuvo una licencia de tiro. Comenzó a practicar y el 22 de marzo compró un silenciador y munición. Después practicó con la carabina equipada con ese silenciador. Hasta aquí podría existir todavía una explicación inocente para cada elemento considerado por separado. Pero entonces llega abril. El 1 de abril Xavier compra herramientas, entre ellas una pala o azada. Al día siguiente compra 4 sacos de cal, 10 kilos cada uno, 40 kilos en total. La investigación documentaría también otras adquisiciones relacionadas con sacos, productos de limpieza y transporte. Y apenas unas horas después, la familia comienza a desaparecer. La secuencia resulta difícil de ignorar. Problemas económicos, un mensaje hablando de soluciones extremas, club de tiro, una carabina, munición, un silenciador, entrenamiento, una pala, 40 kilos de cal y después, silencio. 3 de abril de 2011. Xavier sale a cenar con Agnès y 3 de sus hijos. La familia acude al Charolais Grill en la zona de Nantes. La cuenta es de 136 euros. Una tarjeta registra el pago. Aquella noche Xavier también deja un mensaje de voz a una de sus hermanas. Su comportamiento aparentemente no despierta ninguna alarma. Todo parece normal, pero según la reconstrucción predominante de los investigadores, aquella probablemente fue la última noche de vida de Agnès, Arthur, Anne y Benoit. Entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de abril, se cree que los 4 fueron asesinados. Las autopsias revelarían posteriormente que los 4 hijos tenían sustancias sedantes en sus organismos. En Agnès, en cambio, no se encontró una sustancia equivalente capaz de demostrar que hubiera sido dormida de la misma manera. Este detalle es importante. Durante años se ha repetido que toda la familia fue drogada antes de morir. La evidencia disponible no permite afirmarlo. Lo que sí sabemos es que los 4 hijos habían ingerido sedantes, y todavía faltaba Thomas, porque Thomas estaba en Angers. El 4 de abril, un día después de la última cena familiar, Xavier se reúne con él.
Padre e hijo cenan juntos cerca de Angers. La factura asciende a 72,55 €. Imaginemos por un instante esa mesa. Thomas tiene 18 años. Está estudiando musicología. Frente a él está su padre. Y si la reconstrucción policial es correcta, en ese momento su madre y 3 de sus hermanos probablemente ya estaban muertos. Pero Thomas no lo sabe. Al día siguiente Xavier vuelve a contactar con él. Le cuenta que su madre ha sufrido un accidente de bicicleta. Dice que ha sido hospitalizada. No parece grave, pero Thomas debe regresar a Nantes. El joven toma un tren, regresa a casa y después de ese momento no vuelve a existir ninguna señal fiable de vida independiente de Thomas. Los investigadores creen que fue asesinado entre el 5 y el 6 de abril. Su cuerpo sería encontrado posteriormente separado de los otros 4, pero entonces ocurre algo todavía más extraño. Después del momento en que Thomas probablemente ya estaba muerto, sus amigos y su pareja continúan recibiendo mensajes desde su teléfono. Uno de sus amigos nota algo. La manera de escribir no parece la de Thomas. Alguien aparentemente estaba intentando mantener la ilusión de que el joven continuaba vivo. Y esa ilusión no se limitaría a Thomas. Muy pronto, Xavier intentaría hacer desaparecer a una familia entera sin que nadie supiera que estaba muerta. Durante los días siguientes comienza una operación extraordinariamente meticulosa. Las habitaciones utilizadas por Arthur y Thomas son vaciadas. En la vivienda familiar desaparecen ordenadores, teléfonos, discos duros, memorias, fotografías. Los armarios son vaciados. Las camas quedan ordenadas. El contrato de alquiler es cancelado. Incluso el buzón es desmontado. Si alguien miraba desde fuera, parecía simplemente que los Dupont de Ligonnès se habían mudado. Pero todavía había que explicar una cosa. ¿Dónde estaban? Diferentes personas reciben explicaciones diferentes. A algunos se les dice que la familia se marcha a Australia, pero para familiares y amigos aparece una historia mucho más elaborada. Xavier escribe una larga carta. En ella afirma que durante años había trabajado secretamente para la DEA, la agencia antidroga estadounidense. Según su relato, su identidad había sido descubierta. La familia estaba en peligro, y por eso las autoridades estadounidenses los habían trasladado urgentemente a Estados Unidos bajo un programa de protección de testigos. La historia explicaba perfectamente por qué nadie podía llamarlos, por qué los niños abandonarían sus colegios, por qué desaparecerían de Nantes y por qué nadie debía intentar encontrarlos. Pero había un detalle particularmente inquietante. En aquella comunicación también se indicaba que determinados objetos acumulados bajo la terraza no debían ser movidos. Días después, la policía encontraría precisamente bajo esa terraza los 5 cuerpos. La familia no estaba en Estados Unidos, no estaba en Australia, no había desaparecido. Estaba enterrada debajo de la casa. Y mientras familiares, colegios y conocidos intentaban entender aquellas extrañas explicaciones, Xavier ya estaba marchándose de Nantes. Las contradicciones comienzan a acumularse. Una familia entera desaparece de repente. Los colegios reciben mensajes. Los trabajos reciben explicaciones. Los familiares reciben una increíble historia relacionada con los servicios estadounidenses. La policía visita varias veces la vivienda. Al principio no encuentra una escena criminal evidente. La casa está limpia, parcialmente vacía. No parece el escenario de 5 asesinatos, pero finalmente los investigadores realizan una inspección mucho más profunda. 21 de abril de 2011. La atención se concentra en la terraza. Debajo encuentran una zona cuidadosamente cubierta. Los agentes excavan y aparecen los cuerpos. Agnès, Arthur
Anne, Benoit y, separado de ellos, Thomas. También aparecen los 2 perros de la familia. Los cuerpos habían sido envueltos y cubiertos con tierra, cal y otros materiales. Al día siguiente la fiscalía habla de 5 ejecuciones metódicas. Las víctimas habían muerto por disparos realizados con munición calibre .22 long rifle. Los 4 hijos presentaban rastros de sedantes. Dentro de la vivienda tampoco existía a simple vista la enorme escena de sangre que uno podría esperar. Pero utilizando reactivos químicos, los investigadores detectaron restos de sangre que habían sido limpiados en el suelo de la cocina. El arma homicida nunca apareció, y esto obliga a mí a hacer una precisión importante. Javier poseía una carabina calibre .22. Había comprado un silenciador, había comprado munición y había practicado con ella, pero el arma utilizada en los asesinatos nunca fue recuperada. Por tanto, no existe una comparación balística pública que permita afirmar que la carabina heredada de su padre fue definitivamente el arma homicida. Lo que sí existía era una cadena extraordinaria de indicios, y Xavier era el único miembro de aquella familia que seguía apareciendo vivo después de las muertes. Pero cuando encontraron los cuerpos, ya estaba muy lejos de Nantes. Los movimientos de Xavier durante sus últimos días conocidos pudieron reconstruirse gracias a tarjetas bancarias, hoteles, conexiones informáticas, cajeros y cámaras de vigilancia. La noche del 10 al 11 de abril pasa por La Rochelle. El 11 aparece cerca de Toulouse. El 12 llega a Le Pontet, próximo a Avignon. Allí se aloja en la Auberge de Cassagne. Utiliza un nombre falso, pero proporciona su verdadera dirección. Paga con tarjeta, cena, duerme en una suite. Es un comportamiento desconcertante. Si estaba intentando desaparecer, ¿por qué continuar dejando tantos rastros? El 14 de abril llega finalmente a Roquebrune-sur-Argens, en el departamento de Var. Retira dinero de un cajero automático. La cámara registra la operación. Después pasa la noche en un hotel Formule 1. Al día siguiente, 15 de abril de 2011, llega el momento que todavía hoy divide a investigadores y especialistas. Javier deja su Citroën C5 en el aparcamiento. Una cámara de seguridad lo registra abandonando el hotel a pie. Lleva una bolsa o funda al hombro. Durante años se ha especulado que podría contener una carabina, pero nunca se ha podido demostrar qué llevaba realmente dentro. Xavier comienza a caminar, y aquella grabación se convierte en la última imagen fiable conocida de él. No existe una cámara posterior, no existe una compra posterior confirmada, no existe un pasaporte registrado públicamente, no existe una retirada bancaria conocida que permita seguirlo, no existe una llamada autenticada, nada. El hombre que durante días había dejado un enorme rastro documental simplemente desaparece. La policía comienza inmediatamente a buscarlo. La zona de Roquebrune-sur-Argens es inspeccionada. Participan agentes, perros, helicópteros, equipos especializados. Se revisan terrenos accidentados y cavidades. El 10 de mayo se emite un mandato de detención internacional, pero Xavier no aparece. Ya a finales de mayo de 2011, alrededor de 500 testimonios habían sido comprobados. Ninguno produjo una prueba objetiva de que Xavier estuviera vivo después del 15 de abril. Con los años, 500 pistas se convertirían en más de 1000, y después en aproximadamente 1750 avisos. Pero cada cierto tiempo, alguien estaba convencido de haberlo encontrado. En 2015 aparecen restos óseos cerca de la zona donde había desaparecido. No son de Xavier. Ese mismo año una periodista recibe una fotografía familiar acompañada por un extraño mensaje que sugiere que Xavier sigue vivo. La autenticidad nunca queda establecida públicamente,
En 2018, dos mujeres creen reconocerlo en un monasterio del Var. La policía interviene. Otra falsa pista. Y entonces llega octubre de 2019. Aeropuerto de Glasgow, Escocia. Las autoridades detienen a un hombre. Durante unas horas parece que ha ocurrido lo imposible. Los medios franceses comienzan a anunciar que Xavier Dupont de Ligonnès podría haber sido encontrado. Después de 8 años, el fugitivo parecía estar bajo custodia, pero las pruebas genéticas destruyen la historia. El detenido era otro hombre, Guy Joan. No era Xavier. En 2024 vuelve a surgir otra pista relacionada con una comunidad religiosa en el departamento francés de Doubs. Se recoge ADN. Se realiza la comparación. Negativo. Otra vez. No era él. «15 años después de los asesinatos, el nombre de Xavier vuelve a ocupar titulares. En marzo, el sheriff del condado de Brewster, Texas, realiza un llamamiento relacionado con una posible presencia de Xavier en Estados Unidos años antes. Según aquella pista, podría haber sido visto en 2020 acompañado por un labrador negro. Pero había un problema fundamental. No existía una identificación confirmada. Las autoridades francesas explicaron además que no habían sido informadas previamente del llamamiento. La pista de Texas reavivó una vieja teoría. ¿Y si Xavier había conseguido llegar precisamente al país que conocía bien? ¿Y si la historia sobre Estados Unidos escondía algo más que una mentira? Hasta hoy, no existe evidencia que permita afirmarlo. Pero pocos meses después aparece una pista todavía más interesante. Epsilon. Antes de desaparecer, Xavier participaba en foros católicos de Internet. Había utilizado seudónimos conocidos como Chevy y Ligo. La actividad conocida de Ligo termina el 8 de abril de 2011. Pero una investigación periodística descubrió otra cuenta. Nombre de usuario: Epsilon. Había sido creada en 2010 y continuó publicando mensajes hasta agosto de 2017. Más de 1000 publicaciones. Los periodistas encontraron similitudes con la escritura de Xavier. Sintaxis, puntuación, utilización particular de mayúsculas, formas de argumentar, referencias bíblicas poco comunes, incluso coincidencias en algunos interlocutores. La noticia era explosiva, porque si Epsilon fuera realmente Xavier, significaría que el hombre desaparecido en abril de 2011 habría continuado vivo durante al menos 6 años. Pero atención, eso no está demostrado. En junio de 2026, la justicia francesa decidió realizar verificaciones para determinar quién estaba realmente detrás de aquella cuenta. A fecha del 15 de agosto de 2026, no existe un resultado oficial público que identifique a Epsilon como Xavier. Por tanto, no podemos decir Xavier estuvo vivo hasta 2017. Solo podemos decir, la justicia está comprobando una pista que si algún día fuera confirmada, podría cambiar profundamente nuestra comprensión del caso. Después de 15 años, existen dos grandes explicaciones. La primera: Xavier murió poco después de desaparecer, probablemente por suicidio. Es una hipótesis que algunos investigadores han considerado desde los primeros años. Roquebrune está rodeado de zonas naturales y terrenos difíciles. Si Xavier entró en una zona aislada con intención de morir, su cuerpo podría no haber sido encontrado. Además, existe otra pregunta. ¿Cómo puede alguien permanecer 15 años oculto sin dejar una sola prueba objetiva de vida? Sin una huella, sin ADN, sin una fotografía autenticada, sin una operación bancaria conocida, sin una identificación policial. El psiquiatra judicial Daniel Zaguri también ha considerado plausible un final suicida dentro de su interpretación psicológica del caso. Pero existe un enorme problema. Nunca apareció el cuerpo, y entonces surge la segunda hipótesis. Xavier preparó su desaparición, abandonó deliberadamente el automóvil, cambió de identidad y escapó. Quizá de Francia, quizá incluso de Europa.
A favor de esta posibilidad existe su experiencia viajera, su conocimiento de Estados Unidos, su capacidad para construir historias falsas, la preparación observada antes de desaparecer y, sobre todo, el hecho de que su cadáver jamás haya sido encontrado. Pero esta teoría tiene exactamente el problema contrario. Después de 15 años, ¿dónde está la prueba? Glasgow fue falso. El monasterio fue falso. Dobbs fue falso. Texas no está demostrado. Epsilon sigue sin confirmarse. Después de aproximadamente 1750 avisos, ninguno ha producido públicamente la prueba definitiva que todos buscan. Una huella. Una coincidencia genética. Una fotografía indiscutible. Una persona capaz de demostrar Xavier estuvo aquí después del 15 de abril de 2011. Hay algo que convierte este caso en extraordinario. No es únicamente la brutalidad de los asesinatos. Tampoco es únicamente la desaparición. Es el contraste entre ambas partes de la historia. Antes del 15 de abril, podemos seguir a Xavier casi paso a paso. Sabemos que tenía graves problemas económicos. Sabemos que entró en un club de tiro. Sabemos que recibió una carabina calibre .22. Sabemos que compró un silenciador. Sabemos que practicó. Sabemos que compró herramientas. Sabemos que compró 40 kilos de cal. Sabemos dónde cenó. Sabemos cuándo estuvo con Thomas. Sabemos que existieron las cartas sobre la DEA. Sabemos qué hoteles utilizó durante su viaje hacia el sur. Sabemos dónde retiró dinero. Sabemos dónde dejó su automóvil. Y finalmente, tenemos una cámara. 15 de abril de 2011. Roquebrune-sur-Argens. Xavier Dupont de Ligonnès sale del hotel. Lleva una bolsa al hombro. Camina. Y después de ese momento, la historia se convierte en un vacío. Tal vez murió pocas horas después. Tal vez alguien lo ayudó. Tal vez llevaba años preparando una identidad diferente. Tal vez consiguió salir de Francia. O quizá la respuesta está escondida en algún lugar que ya fue investigado. No lo sabemos. Y hay algo más que debemos recordar. Xavier Dupont de Ligonnès es el principal sospechoso de los asesinatos de su esposa y sus 4 hijos. La cadena de indicios reunida por los investigadores es extraordinariamente importante. Pero Xavier nunca fue detenido. Nunca fue interrogado después del descubrimiento. Nunca hubo juicio. Y nunca fue condenado por estos asesinatos. Esa diferencia jurídica importa. Porque 15 años después, la policía sigue buscando no solamente a un sospechoso, también sigue buscando la respuesta a una pregunta extremadamente sencilla. ¿Qué ocurrió con Xavier Dupont de Ligonnès después de aquella última imagen? Durante 15 años han llegado pistas desde Francia, Escocia, monasterios, Estados Unidos y comunidades religiosas. Miles de informaciones, miles de posibilidades. Pero hasta agosto de 2026, ninguna ha conseguido responder definitivamente la pregunta. ¿Xavier Dupont de Ligonnès murió en 2011? ¿O consiguió realizar una de las desapariciones más extraordinarias de la historia criminal moderna? Y ahora quiero conocer tu opinión. Si Xavier murió cerca de Roquebrune, ¿cómo es posible que nunca encontraran su cuerpo? Pero si continúa vivo, ¿cómo consiguió pasar 15 años sin dejar una prueba indiscutible de su existencia? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si te gustan los casos reales, los misterios sin resolver y las historias donde la verdad resulta más inquietante que cualquier ficción, suscríbete a Enigma Oscuro y activa las notificaciones. Porque algunas historias terminan cuando aparece el culpable. Otras comienzan cuando desaparece.